Hola Roberto, te estoy aceptando, pero bueno, tenemos otra vez el mismo problema de siempre y es que, bueno, parece que tarda un poco. Dale arriba a la derecha a la camarita a ver si se soluciona. No me sale. ¿No tienes un micrófono, una cámara, dos flechas y demás? Ahora sí. Ahora. Hola. Vale. Vale, yo no te veo porque a veces ocurre, pero bueno, ¿me estás oyendo y tú me ves? Sí, sí, perfectamente. Como Vale, pues te hoy no comentaba antes que me tenía que meter desde el coche, pero creo que se me ve y se me escucha bien, o sea que no hay problema. Bueno, pues mira, yo también hoy estoy en un sitio que no esperaba. Pues nada, Roberto, yo no te veo, pero bueno, yo sé que esto se graba bien, así que después cuando colgamos el vídeo se verá. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros en este ciclo de conferencias, Indaga detrás del título, eh, explorando el mundo profesional. Ya hemos hablado contigo de cooperación internacional y hoy vamos a hablar contigo de bioestadística, que es una de las salidas que yo creo que ahora mismo puede tener más salida, valga la redundancia, y más éxito profesional. Mi pequeña cuña de siempre de publicidad del colegio, para los que no conocéis el colegio y os unís por primera vez a estas entrevistas. El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid es una corporación de derecho público aprobada a través de un decreto de la Comunidad de Madrid y es la entidad que nos defiende a todos los profesionales de la biología, a todas las biólogas y biólogos, como profesionales de la biología dentro de la Comunidad de Madrid, quien lucha por nuestros derechos, quien lucha para que no nos excluyan de determinados puestos de trabajo. Nos ofrecen una serie de herramientas que nos ayudan también en el desarrollo de nuestra carrera profesional, a buscar trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues todas aquellas personas que no conozcáis el colegio, que os vayáis a dedicar a la biología profesionalmente en la Comunidad de Madrid, pues os invito a que entréis en la página web del colegio, que nos sigáis en redes sociales y que os colegiéis, porque al final, cuantos más seamos, más fuerza tendremos. Una vez dicha mi publicidad, pues muchas gracias Roberto de nuevo, muchas gracias por estar aquí Nada, y bueno, encantado. es la dinámica de esta entrevista porque ya hemos estado hablando otra vez. Entonces, nada, háblanos de ti, de cómo has llegado a dedicarte a la bioestadística, cuál es tu trabajo diario, en qué consiste, y un poco también para que si, no sé si ahora mismo la gente tiene muy claro cuál es la funcionalidad de la bioestadística. Vale, sí, pues yo, bueno, como bien ya sabes, yo hice biología en la Complutense y cuando terminé biología empecé, bueno, me voy a remontar un poco antes, cuando empecé a colaborar ya con un departamento que era el de antropología física, sí que me enseñaron bastantes cuestiones a nivel de estadística, sobre todo con SPSS. Entonces, a mí era una cosa que me llamaba la atención, que me gustaba y que no le tenía miedo, como muchos estudiantes le suelen tener miedo a la parte numérica, sino que yo disfrutaba, la verdad. Y eso que nunca me había llamado nunca la atención la estadística de los típicos, pues eso, en el instituto, que es el tema del final, que nunca se da bien, que siempre se da con prisas, que no sé qué, digamos que nunca le había dado importancia, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando vi que se me daba bien, pues lo empecé a ver como una salida profesional con bastantes opciones a tener en cuenta, ¿no? Entonces yo hice un máster que era en la antropología física y durante ese año intenté aprender un poco otros programas como USRR de manera autodidacta. Entonces me vi incapaz de aprender autodidacta, me apunté a algún curso
que suelen anunciarse pues a través de las universidades o que te llega por correo, pero nada, o sea, no era muy negado para eso, no podía. También lo intenté con tutoriales de YouTube y demás, pero tampoco. Entonces ya me planteé hacer algún máster ya más centrado en la parte de la bioestadística, porque sí que había muchas ofertas de trabajo que decía, joder, creo que podría postularme, pero a la hora de, de ver los requisitos sí que te pedían estar titulado bien con estadística o bien con bioestadística o con lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que ya es cuando ya me planteé más seriamente hacer algún máster para poder ejercer, ¿no? Y la verdad que el que yo hice es el de la UOC, que lo hice porque es fundamentalmente online todo y lo podía compaginar con el trabajo que estaba haciendo ese año, que en concreto estaba como mozo de almacén en Amazon. Y nada, aprendí toda la parte que sabía hacer con SPSS y muchas más otras cuestiones que creo que son muy importantes con R. Y nada, a partir de ahí ya, antes de terminar el máster, yo me lo propuse hacer en 2 años por el volumen de trabajo que tiene. Al final, como es un máster online, no tiene muchos exámenes. En mi caso creo que no tuve ninguno. Pero sí tiene muchos trabajos. Entonces me lo planteé a 2 años y antes de terminar el último cuatri ya tenía trabajo. Y ahora entro en esa parcela, sí, eso. Pero una cosa con la que creo que no se está apostando mucho en este tipo de titulaciones es con la representación gráfica. O sea, yo creo que en algún momento se nos tiene que enseñar a vender bien los gráficos, a saber qué tipo de gráficos se emplea para qué tipo de análisis, tema de colores también me parece muy interesante para vender bien. O sea, al igual que hay una especie de plantillas o diseños que tienen como más popularidad en redes sociales, yo creo que eso también tendría que llevarse un poco a esta parte, ¿no? de la comunicación científica. El aprender qué colores van mejor para según qué tipo de escenario, o yo qué sé, o según lo que estés hablando, o gamas cromáticas, tipos de gráficos y demás, creo que eso estaría bien que se aprendiese. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siempre que voy a alguna universidad y veo la exposición de pósters de turno, de turno, pienso eso. Lo Hay muchos que deberían- están, hay muchos que son para no mirarlos y hay otros que yo les hago 300 fotos, o sea, pero porque llama mucho la atención. Al final creo que hay que aprender a vender muy bien los resultados. La mejor manera para mí es eso, vestirlos de una manera muy, muy estética, ¿no? Y luego en concreto ya ahora estoy trabajando en dos fundaciones. Una es la Fundación para la Investigación del Hospital Infanta Leonor y la otra la del 12 de octubre. En la del Infanta Leonor estoy trabajando con datos de VIH en adultos. En los dos casos es epidemiología. Y digamos, bueno, y en el 12 de octubre, perdón, es en el servicio de pediatría con datos de citomegalovirus. Y en ambos casos es plantear estudios epidemiológicos de estas dos enfermedades y las bases de datos son súper extensas. En la de VIH, por ejemplo, es más cómo el tratamiento influye sobre la carga viral de los pacientes y de vez en cuando trabajo con una base de datos que tiene un tratamiento específico, que los pacientes tienen un tratamiento específico, luego se trabaja con otro o se va viendo si la efectividad es mejor en un grupo de edad que en otro, en los que tienen más tiempo llevan más expuestos al virus, menos expuestos, o sea, digamos toda la parte epidemiológica con diversas hipótesis. Y en la del citomegalovirus es un poco más de lo mismo. En cuanto a... Bueno, yo cojo carrerillas y eso, sí, eso córtame. En cuanto a salidas profesionales y perfiles, yo creo que hay muchísimo trabajo y además el papel del bioestadístico en concreto en todas las entrevistas a las que he ido he sido muy bien valorado y digamos que la efectividad, al menos la mía, no lo digo por presumir, pero porque me he presentado pocas ofertas y he tenido suerte, pero en todas me han dicho lo mismo, que el perfil del bioestadístico es muy demandado
porque la experiencia que tiene la gente es que cuando han tenido una persona que es matemática o es estadística, le falta todo el bagaje biológico, ¿no? Entonces muchas veces no hablan el mismo idioma. Y, y eso es fundamental, porque por lo general cuando se trabaja en este entorno, al menos en el sanitario, que es donde estoy yo, se suele trabajar en estudios multicéntricos, es decir, muchos hospitales y muchos centros a la vez. Los médicos, su situación, yo ahora que lo conozco un poco más desde dentro, también es complicada, porque casi todos los que hacen investigación lo hacen de manera vocacional y tienen muy pocas horas. O a lo mejor lo hacen en guardias. En la labor de investigación muchas veces se hacen en guardias que son tranquilas o en días sueltos. Entonces al final es un perfil de gente que tiene muy poco tiempo y que necesitan a gente que hable el mismo idioma, ¿no? O sea, afectividad. Entonces, a lo mejor el tener claro qué es un linfocito y saber con qué otras variables puedes asociar, yo qué sé, los datos de una analítica, pues ya hace bastante, reduce bastante el tiempo. Y no tiene que haber alguien que te esté explicando o que te esté contando un poco qué variables puedes asociar con cuáles, ¿no? Yo creo que ahí ya nosotros tenemos un bagaje y una experiencia y un conocimiento que nos permite mucha libertad a la hora de plantear hipótesis, ¿no? Entonces eso está muy bien. Y en todos los sitios a los que he ido, total creo que he hecho 5 entrevistas y en 3 ha salido, me han cogido y en las 5 siempre me han dicho lo mismo, que el perfil del bioestadístico siempre es prioritario sobre uno que no lo sea. Total, al final eso de que estás hablando de eso que estás contando ahora mismo, de hablar el mismo idioma entre diferentes mundos, es súper importante y los biólogos somos uno de los pocos profesionales que somos capaces de vincular mundos muy diferentes, porque al final, como tú decías, el mundo de la medicina con las matemáticas, en nexo de unión somos nosotros. El mundo de todos los estudios, de muchos estudios sociales, muchos estudios antropológicos, el vínculo somos nosotros. Entonces, al final, es verdad que es muy importante esta figura y gente como tú que tenga el conocimiento y que sepa aunar y que optimice toda esa investigación de gente, como tú estás diciendo en este caso, que tiene muy poco tiempo para poder investigar y que necesita poder investigar y no dedicarse a otras cosas, que por eso estás tú, pues me parece esencial. Y entonces, ¿en qué consiste tu día a día? Porque yo te imagino ahí con la calculadora científica, como estamos en la universidad, con los Sí. y todo eso. Pero bueno, entiendo que no, que ya, me ha parecido que has hablado de alguna herramienta estadística. eh, Sí, o sea, yo Vale. fundamentalmente trabajo con R. De hecho, otros lenguajes de programación, trabajo con R y con un amigo de GPT ahora, yo cuando hice el máster no existía el ChatGPT, me hubiese sido de gran ayuda, la verdad. Pero bueno, creo que es una herramienta muy potente y muy buena. Ahora hablaré un poco más de ella. Pero mi día a día, al final, debo decir que es una profesión que tiene tramos de mucho estrés, pero que es una profesión muy bonita. O sea, que si alguien se quiere meter en ella, que sepa que va a tener muchos picos de trabajo, que a veces son un poco estresantes, pero se llevan bien, y luego muchos picos que no hay trabajo. Entonces, al final, una cosa compensa con la otra. Pero vamos, imagino que como cualquier otra profesión, o sea, que no creo que sea nada alarmante ni nada de lo que quejarse con mucha solvencia, ¿no? Y mi día a día, por lo general, este tipo de perfil de trabajo suele ser de teletrabajo, porque al final se puede hacer desde casa y en muchos sitios no hay un equipo bueno, ¿no? Digamos. Yo invertí en su día, como sabía ya que me quería dedicar a esto y que iba a ser una herramienta bastante necesaria para mí, invertí en un ordenador bueno y sobre todo en una pantalla buena y en un sillón bueno, porque al final son muchas horas sentado, eso también es verdad, y eso también es importante, no descuidar luego la actividad física, que yo el año pasado no fui capaz de compaginarlo todo y este año ya sí. Y al principio es un poco raro, porque es como volver a la época de la pandemia, ¿no? Que dices, madre mía, tantas horas dentro de casa y complicadas, pero porque se trabaja con mucha gente. Y ahí vuelvo a hilar con lo de antes,
porque al final no solo se trabaja con médicos, se trabaja con enfermeros, con microbiólogos, o sea, con todos los que están en los servicios de microbiología, a lo mejor en los hospitales, con radiólogos, o sea, con diversas especialidades, que al final es conocer a mucha gente y como los médicos suelen tener muy poco tiempo, al final tocan muchas tareas de coordinación. Entonces, digamos que las tareas son, por un lado, el responder bastantes correos y coordinar y controlar un poco las bases de datos, porque al final suelen ser casi todos de estudios multicéntricos, que a lo mejor participan 15, 20 hospitales y cada uno tiene su ritmo de trabajo, sus peculiaridades y tienen a gente a lo mejor que está un poco trabajando más en la introducción de los datos en un servidor con el que se trabaja generalmente RedCap, que también es otro programa maravilloso porque permite que un grupo de gente tenga acceso a la base de datos, pero solo pueda ver sus datos. Entonces, no hay una manera de como de, no sé la palabra ahora, como de, esas como para reducir errores. Digamos que si yo, por ejemplo, hospital de Getafe y luego está otra persona del hospital de Fuenlabrada, hay un coordinador que ve todos los datos, pero el de Fuenlabrada no puede ver los de Getafe y el de Getafe no puede ver los de Fuenlabrada, para que no se sobreescriban y por protección de datos y demás. Y, y al final es un poco lidiar con todas esas cuestiones y luego un tiempo para poder ir avanzando en los estudios, ¿no? Fundamentalmente eso, con R. Y yo lo que demando es más tiempo para, por ejemplo, para leer y poder, o sea, leer otros tipos de trabajos que estén relacionados, coger ideas y demás. Porque al final es como que muchas veces hay muchas prisas por publicar todo el tema de, bueno, toda la parte científica, ¿no? Que todas esas cuestiones que tiene la ciencia, de que muchas veces pues hay prisas por publicar un trabajo o lo que sea, y lo que más me cuesta a mí es encontrar un rato para leer. Pero por lo general el día es ese, es teletrabajo y trabajar con R y sobre todo aprender a optimizar el tiempo, porque lo bueno de R es que muchas cosas, si todas las variables más o menos se suelen llamar igual o lo que tienes como una estructura de trabajo muy marcada, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta siempre hacer una estadística descriptiva, luego una asociativa y luego una predictiva independientemente de los test que se apliquen, tanto, o sea, en tanto la parte asociativa como predictiva, siempre hay una estructura común, ¿no? Una arquitectura común, que eso más o menos se suele respetar y toda esa parte que se puede optimizar, pues ayuda mucho, ¿no? Y, y es echarle horas. Y luego la ayuda de ChatGPT, por ejemplo, para poder hacer cosas que son un poco más difíciles o que cuestan. Porque yo siempre que he hablado de este tema o que intento ayudar a algún amigo y eso, porque al final, luego la profesión de bioestadístico funciona un poco como, yo la comparo como la de los mecánicos, a lo mejor, que te llevan un coche y te dicen, pues no sé qué le pasa. Y hace este ruido, tal, no sé qué, y a lo mejor te llega gente con una base de datos y te dice, pues mira, yo quiero llegar a esta conclusión. Y ahí la llevas. Y claro, tú dices, bueno, pues a ver qué puedo hacer o cómo puedo explotar estos datos, ¿no? Y, y muchas Y entonces, claro, ¿qué tipo de tareas te encomiendan? ¿Qué tipo de trabajos te piden a ti? Tenemos una serie de bases de datos donde habrá una multitud de datos. ¿Y qué es lo que te piden? Que con esos datos se demuestre, o sea, pon a lo mejor un par de ejemplos, a lo mejor no puedes decir los datos reales, pero sí, no, de sí, ejemplos. sí, puedo decirlo, o sea, no hay problema. O sea, por ejemplo, ahora uno de los proyectos en los que estamos es de VIH, que se ha cambiado el tipo de tratamiento y antes era solo tratamiento oral para que las personas que viven con el VIH mantengan una carga viral indetectable y que no sea transmisible o que el riesgo de transmisión sea sumamente bajo. Ahora se está trabajando y ya se ha empezado vamos, o sea, ya está comercializado y hay gente que ya se está poniendo el tratamiento inyectable, que es una vacuna, bueno, o sea, una vacuna, perdón, ya las horas. Es una inyección al mes. Entonces ya la persona no tiene que lidiar con el estigma de llevar la medicación a cuestas todo el día,
y tampoco tiene que someter al cuerpo a 3 pastillas o 4 diarias, sino que es una inyección al mes y luego encima tiene la parte positiva de que facilita el seguimiento al clínico, porque muchas veces la gente antes retiraba la medicación y a lo mejor no iba o no tenía a las visitas de seguimiento porque seguía teniendo medicación o no sabe si se la está tomando correctamente. La inyección sabes que se la pones y sabes que ya está, que hasta el mes siguiente pues está tratada la persona, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, lo que estamos viendo es ver si este tratamiento es más efectivo que la parte que el oral. Entonces es, pues, por ejemplo, comparar las medias de la carga viral en distintos tiempos de seguimiento. Ver si la carga, ver a lo mejor, eso sería por comparación de medias simplemente, ¿no? En el caso de tener dos grupos, por ejemplo, varones y mujeres, o mayores de 50 años y menores de 50, pues aplicarían unos test estadísticos, ¿no? Según la distribución de la variable, que siendo la carga viral, por lo general es no normal. Entonces aplicaría una estadística no paramétrica, ¿no? Porque no, hay muchos valores extremos que no se ajustarían a la curva de la distribución normal. Si fuese entre grupos los que comparásemos, por ejemplo, 3 grupos de edad o 3 grupos de tratamiento, pues serían otros test, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que se podría hacer es una curva de supervivencia para ver en qué tiempo, con qué mes de tratamiento, ya todos pasan a tener una carga viral indetectable. No sé si va por ahí un poco la pregunta, de ver un poco qué se puede hacer. Sí, sí, era un poco eso, que al final que hay de estadística y claro, al final a mucha gente le cuesta entender, bueno, sí vale bioestadística, pero cuál es luego la aplicación real, ¿no? Y me parece que lo que has contado ha sido muy clarificador. Has hablado de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves? Dos preguntas aquí te voy a hacer. ¿Cómo ves la relación o cómo va a ser la relación de la bioestadística con la inteligencia artificial? Y todo esto con lo que tú estás trabajando es lo que también se llama Big Data o son cosas diferentes. O sea, Big Data, si te soy sincero, no sé ni lo que es. O sea, porque yo creo que se empezó a utilizar la palabra como para muchas cosas. Y a mí personalmente me ha liado tanto que ya no sé ni para qué es. Porque Big Data sería como trabajar con mucho volumen, o sea, como con muchos datos, ¿no? Pero ¿dónde pones el límite de mucho? Claro, y sobre todo, Entonces no te qué calidad sabría. de datos, ¿no? ¿Verdad? ¿El qué, perdón? Y luego también qué calidad tienen esos datos. Claro, o sea, que verdad si trabajo con Big Data o no. Pero bueno, y luego lo de la inteligencia artificial, pues la verdad que es que yo no sé cuáles serán los límites, porque a mí me parece una locura. O sea, todo lo que hay ahora, por ejemplo, con temas de reconocimiento de voz y no sé, es que son tantas cosas que me parece un poco de Black Mirror. Entonces yo creo que es bastante límite. Pero aplicada a este campo es una herramienta de bastante utilidad. O sea, pero de bastante utilidad. A mí me ayuda mucho sobre todo con las representaciones gráficas, porque el R, eh, yo lo comparo muchas veces con el inglés, por ejemplo, o con el castellano, en el sentido de que es un lenguaje, o sea, es un lenguaje de programación como tal, entonces no es un lenguaje, ¿no? Valga la redundancia. Entonces hay que aprender la estructura del lenguaje, al igual que nosotros en castellano tenemos una serie de estructuras para la hora de hablar, ¿no? Que es sujeto, predicado, verbo, complementos, pues el R es igual. Simplemente bueno, simplemente, aquí igual la gente me mata, con saberse un poco la estructura de para qué sirven algunos comandos, algunos símbolos, ya más o menos como que vas sabiendo de qué va la historia y no es tan difícil aprender. El problema para mi gusto es que cuando hay cursos, o al menos en los que yo he ido, que tampoco he ido a muchos, no te enseñan eso, sino que los cursos o las formaciones que yo he visto, ya sean online o que me apunta a alguna jornada o alguna actividad de estas de la universidad, suele ser que te empiezan a contar que R es una calculadora, que sirve como calculadora, y a lo mejor empiezas con 2 más 2 es 4 literal,
Y a los 10 minutos dices, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, no entiendo nada. O sea, pero no entiendo nada de nada. No entiendo por qué hay librerías, por qué tengo que cargar una librería, para qué me sirve esto, cómo lo guardo. O sea, como que no, que se pasa, al menos en las formaciones que yo he ido y por la experiencia de otra gente que está hablando, como que se pasa de 0 a 100 en nada y menos. Y luego muchos nombres verdaderamente vienen del inglés, que eso es otra cosa, que si leyendo las instrucciones de los paquetes, que eso casi nadie lo hace, o sea, mm, pero ni las de los paquetes de red ni de ninguna otras instrucciones, ¿no? Se entienden muchas cosas, pero eso también ha sido un poco autodidacta. Por ejemplo, a la hora de hacer una regresión lineal en R, el comando es LM. Entonces dices, joder, LM, ¿por qué? Y eres de lineal model. Entonces, al final muchas cosas, pues como que tienen su sentido, parece que no, pero tienen como su sentido. Y luego, otra cuestión que es importante es que yo creo, al menos yo no me sé de memoria prácticamente nada y casi cada vez que hago algo lo tengo que consultar o lo tengo que leer. Muchas cosas sí que ya las tengo aprendidas o me las voy copiando y guardando, pero a la hora de construir un script, ¿cómo se llama? Un flujo de trabajo de cero, es muy difícil. Al final te basas en cosas que ha hecho otra persona o que has hecho tú antes y que vas como acoplando como si fuesen piezas de Lego, ¿no? Pero lo que es hacer algo de 000 es muy difícil y sabérselo de memoria más todavía. O sea, al final es para interpretar el código y poder adaptarlo a lo que tú buscas, pero no saberte de memoria el código como si fuese como si fuese algo súper importante. Qué guay. Sí, bueno, yo muchos lenguajes de programación empezaron así. Teníamos, yo me acuerdo cuando en su momento con el Linux y el JavaScript y demás, era eso. Tenías que saberte los comandos porque tenías que mandarlos a capón. En cuanto a Claro, eso, ahora es ¿quién hizo? más ahora es más saber dónde tengo que buscar y saber filtrar la información porque hay mucha. O sea, decir, vale, yo quiero hacer una regresión lineal, por ejemplo, en R. Pues a ver dónde tengo que buscarlo y cómo lo adapto eso al nombre de mis variables y a mi paquete de datos. Y luego ahí lo que ha ayudado mucho es el ChatGPT. Yo, por ejemplo, he probado la versión premium por saber si me servía un poco más como herramienta de trabajo y, y más o menos, a veces, según la época, si eso es a lo mejor una época de volumen de trabajo sí que puede ser interesante, pero si no, por ejemplo, no. Y ayuda mucho, por ejemplo, a mí en el tipo de representaciones, a la hora de representar gráficamente, pero porque te adapta mucho un código, o sea, si tú tienes un código ya modelo, por ejemplo, yo hago una gráfica de barras y digo, vale, hay manuales así de R sobre gráficos, porque funciona como por capas. Entonces, una capa es ponerle el documento en blanco, digamos, una hoja en blanco. Otra capa es meter los ejes, otra capa es meterle, bueno, y luego todas las variaciones que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, los ejes, decirle, vale, pues quiero que el tamaño de letras sea tanto. Quiero que el eje X vaya desde este número hasta este y que me haga marcas cada, yo qué sé, cada 10 unidades. Y, o sea, como que todo tiene como su capa. Entonces, a lo mejor a la hora de editar un gráfico o decir, quiero que me señales tal punto o el punto máximo de esta gráfica, yo qué sé. Señalar cosas y demás suele ser para lo que más lo utilizo porque en eso ando un poco más perdido. Entonces, en vez de leerme un manual así e intentar encontrarlo, aunque haga control F dentro del manual o lo que sea, voy a tardar más que diciéndole al ChatGPT, hola, tengo este código. Me gustaría añadirle una línea, yo que sé, una línea roja cuando se supere el valor de i igual a 150. Y ya te lo devuelve. Incluso te puede sugerir, pues si quieres cambiar el color de la línea, tienes que modificar este parámetro y demás. Entonces, para mí es una herramienta muy, muy buena. Eh, y luego, ya hablando un poco de qué habría que hacer para ser bioestadístico, bueno, aparte de graduarte en biología o tú has dicho que has hecho un máster. ¿Conoces algún máster, algún sitio específico?
La pregunta del millón siempre ¿es obligatorio el máster? ¿Crees que se puede combinar o compensar con prácticas que puedan salir en algunas empresas? ¿Tú qué opinas? Eh, si es obligatorio no sacárselo, yo creo que obligatorio como tal no, pero que te facilita mucho sí, porque yo creo que siempre va a haber alguien que lo va a tener. Y, y eso ya yo creo que te deja atrás en la cola. Y también te ayuda mucho a aprender. O sea, yo al final creo que si no hubiese hecho el máster, podría haber aprendido algo de R, pero no sabría todo lo que sé ahora, ¿no? Porque sí que aprendí bastante. Y luego también yo creo que da como más confianza. O sea, al final yo creo que nunca hay que dejar de formarse cuando se trabaja en ciencia. O sea, que eso se tarde más o se tarde menos, siempre hay que, yo creo que formarse y titularse. Y creo que también avala un poco el conocimiento que tienes, ¿no? Aunque luego también hay casos que si a lo mejor llevas ya mucho tiempo trabajando, o sea, yo creo que depende del caso. Si estás empezando, yo creo que sí es importante, porque la gente que está empezando, pues lo tenemos bastante difícil. Y si no tenemos un aval, como puede ser un certificado, o sea, un título, aunque no deje de ser un papel y no demuestre lo que sabe, porque hay gente que sabe mucho y no tiene el título, y hay gente que puede tener el título y no saber nada, o saber muy poco. Pero creo que es un aval. Para gente que a lo mejor ya lleva más años en el sector y que a lo mejor ya tiene muchas publicaciones, bueno, varias publicaciones y que generalmente las ha trabajado él o ella, pues igual no sería necesario. Pero yo creo que depende un poco del perfil de persona. Y luego así que conozca. Yo hice el de la web por comodidad, la verdad, porque se adaptaba muy bien a mi situación vital de ese momento. Encima era el año empecé en el año del COVID, con lo cual sabía que sí o sí iba a ser online. Y dije, bueno, pues esta casa, digamos, ya tiene experiencia en la titulación online y me venía bien porque estaba trabajando y era asíncrono, creo que se dice, ¿no? Que no tiene como un horario fijo. Y dije, bueno, pues me viene súper bien, aunque sea un poco más caro. Luego sé que la Complu tiene otro, que ese sí es presencial y creo que es por las tardes. Y de otro que también me han hablado bastante bien es el de la Politécnica. Y luego también una cosa a tener muy en cuenta con los másteres de bioestadística y bioinformática es que por lo general suelen ir acompañados de la mano, bioestadística y bioinformática, y hay algunas universidades en las que te formas más en uno que en otro, o sea, que en un ámbito que en otro, y no son nada iguales. Yo, por ejemplo, de bioestadística creo que sé más y me he especializado más en ello, pero en bioinformática o sea, estoy bastante más perdido. Y en eso, por ejemplo, el de la UOC, pese a que la titulación es de las dos ramas, hay menos carga docente de bioinformática. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Por ejemplo, el de la Politécnica, eh, por experiencia de una compañera mía con la que estuve haciendo el TFM, me dijo que ya, por ejemplo, había aprendido varios lenguajes de programación, Python, había trabajado mucho con Linux, con R, con C y no sé con qué más, pero que sentía que no había aprendido, que no había profundizado en ninguno de ellos, sino que había pasado como de manera superficial por todos, pero que no se sentía fuerte, digamos, en alguno. Entonces, al final, esas peculiaridades creo que también son importantes, ¿no? A la hora de... Sí, está claro. Tiene que, como dices, ver muy bien el contenido de cada máster y entender en qué se quiere especializar más, ¿no? Al final, cada centro va a proporcionar un máster con algún punto diferencial frente al resto, porque tampoco tiene sentido que dos universidades ofrezcan exactamente lo mismo. Sí. Y Y luego ahí va a hablar de las salidas, un poco del tema de las ofertas y eso. te iba a preguntar justo ahora eso, Ah, vale. que tú trabajas en el sector sanitario, ¿en qué otros sectores puede trabajar un bioestadístico? O sea, en el sector más industria, digamos, ese lo desconozco. Lo único que sé por malas lenguas, digamos, no sé muy bien cómo llamarlo, es que el salario es mucho más alto, porque muchas veces cuando en algunas entrevistas sí que me han dicho que un poco
que cuáles son mis planes a largo plazo y que cuál es, digamos, mi vocación científica o mi pasión científica, porque muchas veces la industria absorbe este tipo de perfil eh, por las condiciones económicas. O sea, al final se puede pagar bastante más y, y lo único que hay investigación por lo general es poca o más baja, ¿no? Que la que se puede hacer en otro ámbito. Y, y mi experiencia con ese área, por ejemplo, es muy poca. Luego, también sé que se puede trabajar en plan como docente. De hecho, en mi aspiración a largo plazo, poder ser profe en algún momento. Y luego en investigación en institutos, ¿no? Institutos y entidades públicas, que para mí es la más bonita y la que más la que más me gusta y en la que estoy. Iba a comentar que la página, para mí, por excelencia, que mejor funciona para buscar este tipo de ofertas y por si alguien se lo está pensando también un poco, es la de la Comunidad de Madrid, la de Madrid Más de Empleo. Eh, Ahí, o sea, si abres el buscador y lo buscas y ves las últimas tres páginas, a lo mejor el 50% son ofertas en las que buscan o un bioestadístico, aunque no busquen un bioestadístico como tal, un bioestadístico encajaría y tendría bastantes opciones para poder entrar. Fenomenal, pues un gran dato a tener en cuenta. Eh, pues yo por mí podríamos ir terminando porque además me dijiste que tenías que terminar un poco antes de las 7. Y bueno, y luego otra cosilla importante, ya por cerrar, que cada vez es un perfil que, o sea, yo no sé si, o sea, no puedo hacer un juicio muy a largo plazo, ¿no? Porque digamos que yo llevo ejerciendo 2 años y medio y no sé cómo era la situación antiguamente, pero cada vez es un perfil que está mucho más valorado. Y, y además que se ve en muchos gestos diarios eh, de, por ejemplo, la presencia en congresos. Antes, bueno, es que aquí igual es meter un poco anécdotas que no conozco, ¿no? Pero bueno, a nivel cultura científica general, digamos, ¿no? Siempre se ha hablado un poco de que los médicos eran como más excluyentes, ¿no? Los clínicos. Y que muchas veces, bueno, todavía pasa, o sea, qué narices. Algún congreso que he intentado ir con mi equipo no he podido ir por no ser médico directamente, o sea, porque no está contemplado que no se puedan inscribir médicos. Y hay otras sociedades científicas, otros grupos, otros congresos y demás, que valoran y que están deseando que vayan bioestadísticos a dar charlas, a exponer los trabajos ellos, o sea, como que se está trabajando mucho en esa integración, ¿no? Y se está resalzando bastante la figura. O sea, que yo creo que es un muy buen momento para empezar. Fenomenal, pues no, nos quedamos con ese dato. Y sí, yo creo que esto de la bioestadística y la estadística en general, ¿no? Porque luego va a ser un boom y es lo que lo va a petar. A mí es verdad que cuando estuve en la universidad, la bioestadística me resultó un poco ardua, de más, pero sí que es cierto que independientemente de eso, como entonces he comentado, una cosa es cómo se te diera a la hora de estudiar y otra cosa es entender que puede ser una salida profesional buena, estable y con mucha proyección de futuro, ¿no? Y Sí, entonces, y que de hecho que lo que se estudiaba, o lo que se suele estudiar en la carrera fundamentalmente teórico. De hecho, en estadística que la di en primero saco un 5 raspado y vamos, dando gracias. Y ahora, pues, cosas de la vida es otro cantar. sí, totalmente. Además, que yo creo que es muy interesante, ¿no? A mí me parece, la verdad es que me parece un trabajo súper interesante poder concluir cosas de tantos datos, ¿no? Pues, como comentabas antes, si un medicamento funciona mejor que otro, ¿no? O tiene mejor aceptación en el cuerpo y en la parte de la gente que sufre esa enfermedad que otro, ¿no? Y la verdad es que me parece que poder decir que, bueno, con un cierto margen de error, que entiendo que siempre lleva la estadística, sí,
funciona mejor o funciona peor, pues en este caso a nivel sanitario me parece que es como muy bueno, ¿no? Muy interesante y que nosotros las biólogas y los biólogos podamos dar esta información, ¿no? Que al final son con la que trabajan los médicos en este caso, pero como te has dicho antes también, pues trabajará la industria alimentaria y otra serie de industria que necesite este tipo de perfiles. Roberto, pues muchas gracias, ha sido un verdadero Bueno, placer. muchas Parece que gracias. haces cosas súper interesantes, la cooperación y la bioestadística. Y dos facetas además con muy poca gente que lo hace, o sea, me parece que eres muy valiente al decirte a cosas. Y bueno, pues nada, pues enhorabuena, mi más sincera enhorabuena. No sé si quieres decir algo para terminar. Mm, Que la gente no tenga miedo a la parte de la estadística y que hay que quitárselo y además sobre todo porque es un nicho, aunque sea por explorar un camino que tiene poca gente, que tiene poca competencia, que se anime. Totalmente, la gente tiene que entender que la competencia es buena, pero es verdad que cuando encuentras un sector en el que hay competencia, pues vas a ser tú el primero de los primeros y vas a triunfar. Muchas gracias, Roberto. Ha sido un placer Muchas volver. gracias. A lo que estoy viendo, ya pues emplazaros a la última de las entrevistas que vamos a hacer dentro de este ciclo. Hablaremos con Santiago Molina de la formación ambiental. Hablamos hace unos meses de educación ambiental. En este caso vamos a hablar con una persona que se dedica a dar formación para profesionales del medio ambiente. Será el próximo miércoles, día 20 a las 7 de la tarde. Bueno, pues un saludo a todos. Ok, saludos, hasta luego.